Bien amigos, 8 de la mañana ya con 7 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva en simultáneo por Radio Andahuaylas 106.5 y en Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, jueves 7 de marzo del año 2024. Ayer en horas de la mañana no salimos en Radio Andahuaylas, tampoco en las redes, por motivos personales, y aprovechar el momento para agradecer a todas las personas que el día 5, el día de mi cumpleaños, me enviaron saludos a través de diversos medios. Un fuerte abrazo a cada uno de ellos, muchas bendiciones y gracias por sus hermosas palabras y saludos especiales por el cumpleaños. Bien, en lo que es la información, atención, estamos un poquito mal con el tema de la garganta. Vamos con la Champions. Atención que el día de ayer se completó los partidos de vuelta ya de octavos. Van quedando 4 equipos clasificados. El día martes Bayern le ganó a Lazio, clasificó. El día también martes PSG le ganó de visita a Real Sociedad y también clasificó. Mientras que ayer en España el Real Madrid empató con Leipzig y también logró clasificar porque ganó en el partido de ida. Y Manchester City no tuvo problemas para ganar al equipo de Copenhague y también clasificaría de 4. La próxima semana, entre el martes 12 y el miércoles 13, saldrán 4 equipos más. De las llaves de Barcelona con Napoli, Arsenal con Porto, Borussia Dortmund con PSV y Atlético de Madrid con Inter. De estas llaves saldrán los 4 equipos que completarán a los equipos que serán 8, que estarán en cuarto de final. Luego de esta fecha que se jugará el miércoles 13, se va a realizar el sorteo para ver cuáles serán los emparejamientos de estos 8 equipos de este campeonato de la Champions League. En lo que es la Copa Libertadores, atención, ayer o antes de ayer se jugaron partidos ya de ida para conocer a los 4 últimos clasificados a la fase de grupos. Palestino le ganó a Nacional. El día de ayer hubo empate allá en Paraguay entre Sporting Trinense y Colo-Colo, mientras que Botafogo le ganó 2-1 a Bragantino. El día de hoy jueves se juega el último partido de ida. Allá en Bolivia, en la ciudad del Alto, Always Ready jugará frente a Nacional, 7:30 de la noche. Y la prensa y los jugadores del equipo nacional de Uruguay se están quejando porque indican que es inhumano jugar en un estadio a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Veremos cómo les va en la noche. Es difícil jugar en esas condiciones, además a las 7:30, en horario nocturno, y es posible que Always aproveche esa condición y pueda sacar una buena ventaja como fue en el partido frente a Sporting Cristal, que recordemos que le ganó 6-1 y en Lima Cristal no pudo remontar ese marcador y quedó eliminado. En lo que es la Copa Sudamericana también recordemos que Garcilaso logró clasificar el día martes en penales frente a ET. Hoy a las 7:30 en Trujillo se jugará el partido entre Vallejo con Espro Huancayo
para conocer cuál de estos dos equipos clasificará también a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hoy 7:30 gran expectativa en Trujillo, donde Paolo Guerrero podría arrancar este partido clave para la parte económica del equipo de Vallejo. Si clasifica, son más o menos $900,000 que recibe. Atención en el tema de la selección, también ayer se confirmó que el próximo lunes 11, el director técnico Jorge Fossati dará a conocer la lista de los convocados el lunes 11 para los partidos del 22 y del 26 que se jugarán amistosos en Lima frente a Nicaragua y frente a República Dominicana. En lo que es el fútbol profesional, atención, hoy comienza la fecha número 7 de la Liga 1. Hoy a las 3 de la tarde en Cusco jugará Cusco Fútbol Club frente a Alianza Atlético de Oceana, dando inicio a la fecha número 7. Mañana viernes también habrá partidos, duelo de cajamarquinos entre UTC con Comerciantes Unidos, y mañana viernes 8 de la noche en Cusco, Garcilaso, después de su clasificación, están con toda la moral, jugará frente al puntero Universitario. Y los otros partidos será el sábado, el domingo, recordemos que el sábado jugará el equipo de los Chancas a las 4 de la tarde frente a Manucci en Trujillo. Ya el equipo hoy trabajará a partir de las 9 en Talavera, para luego ya quedar listo para el viaje en horas de la noche. El equipo de los Chancas viaja en horario nocturno como siempre hasta Ayacucho vía terrestre, más o menos 6 a 7 horas en bus, para el día de mañana, viernes, viajar temprano hasta Lima y de Lima hasta Trujillo para quedar listo para el partido el sábado. En cuanto a la hinchada de los Chancas, residentes andavalinos en Lima y residentes muy cerca de Trujillo o en Trujillo se van organizando y el día de mañana, viernes en horas de la noche, parten de Lima en los buses de Ronco Perú, gracias al convenio del gerente y dueño de esta empresa que es Liberto Rojas Talaverino, quien está dando facilidades para que los hinchas puedan viajar con 70 soles ida y vuelta. Ya se están empadronando, algunos ya están pagando sus pasajes. La única forma de asegurar su viaje es pagando, yapeando los 70 soles. Anoche conversamos con Rudy Huiza, que es uno de los coordinadores, y hoy ya tendrán definido cuántas personas estarán viajando para solicitar cuántos buses. Los buses tienen que ir con asientos completos para que sea de alguna forma rentable para la empresa. Así que hoy seguramente en las próximas horas conoceremos cuántos están viajando también en la otra barra, que es Sentimiento Chanca, también se está organizando. Y además hay muchos residentes apurimeños en Trujillo y cerca de Trujillo. Los que están en Chiclayo podrían viajar, creo que si no me equivoco 2 horas y media. Los que están en Chimbote, los que están en cercanías a Trujillo, Guadalupe y otros lugares podrían organizarse y todavía no se sabe a qué tribuna. Parece que la dirigencia de Manucci ha indicado que deberían estar en Occidente. Y Occidente normalmente en todo estadio es la más cara. Pero hoy estarán definiendo si van todos a Norte, que es un poco más accesible el costo de la entrada y que puedan estar todos unidos. Antes de continuar con nuestros auspiciadores, vamos con el saludo también de André para todos los seguidores y oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los más de 100 oyentes ya por nuestras redes y a toda la gente que nos escucha por Radio Andahuayla 106.5 FM. Jorge George Gómez nos dice: buen día, profesor, buen programa, saludos. ¿Qué novedades sobre el estadio? ¿Alguna medida sobre el drenaje del estadio? Alfred pregunta también: ¿el partido de Manucci Chanca se transmitirá por Liga 1 Max? No, por Liga 1 Max no, va por Gol Perú. Gol Perú, Movistar TV. Correcto. Recordemos que esta empresa tiene con 3 equipos contrato vigente. Cuando juega de local Universitario, Carlos Amanucci y Sport Boys, la transmisión es a través de Gol Perú, Movistar TV. Las personas que tienen este sistema de cable. En Andahuayla sí también nos indican que en Cable Sistemas está en el canal 72, si no me equivoco, donde podrán observar. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas de barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. En la avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como
doctor Omar Zulca, urólogo. Cualquier comunicación, cualquier cita, él está atendiendo por ahora en Lima, al teléfono, llamando al teléfono WhatsApp 947-35-1339. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo. También gracias a Luminarias Eléctricas Vriana. Luminarias Eléctricas Vriana, venta de productos de electricidad, toma corrientes, interruptores, focos, LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Osumey Pardo. Luminarias Eléctricas Vriana. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, paco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, teléfono celular WhatsApp 939-342868. Ferretería Gutiérrez. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel, habitaciones amplias con baño privado, wifi, Netflix, televisión con cable, te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok, Facebook como La Mansión Casa Hotel. Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864. Repito el número para reservas de La Mansión Casa Hotel, 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuarina. Y recuerden que en Farmacia Cristo Rey también funciona el agente Interbank para cualquier operación, retiros, depósitos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios, de celulares, de Electrosur, también pago a universidades, institutos y depósitos a empresas. Y en agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Ya son 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente en el tema internacional. Recordemos que se está jugando los partidos de la Champions League, Liga de Campeones. El día martes, Bayern le ganó 3-0 al Lazio, donde el equipo Bayern clasificó después de este triunfo, porque en el partido de ida perdió 1-0. Ganó 3-0 y clasifica a cuartos, ya está entre los 8 mejores equipos. Luego el otro partido del martes fue Real Sociedad, jugando en España, perdió frente al PSG de Francia. PSG le ganó 2-1 y también el partido de ida le ganó 2-0 y clasifica el equipo francés. Ya está entre los 8. El día de ayer, 2 partidos. Manchester City, que no tuvo muchos problemas, le ganó 3-1 a Copenhague. El mismo marcador del partido de ida, 3-1. Y también clasifica. Y el partido que sí fue intenso, donde Real Madrid creo que fue uno de los partidos más bajos de los últimos tiempos en Champions, estuvo bastante preocupado porque hasta el segundo tiempo, casi hasta la mitad del segundo tiempo, el partido estaba 0-0. Parecía que el equipo Leipzig en cualquier momento podría anotar un gol y complicar su clasificación, porque Real Madrid había ganado 1-0 allá en Alemania a este equipo de Leipzig, y ayer apareció Vinicio Junior, una muy buena jugada dentro del área, anota el 1-0, pero a los 3 minutos empataba Leipzig 1-1, faltaba como más de 20 minutos, 25 minutos, y se fue con todo el equipo alemán para buscar el gol que le permita ir a los penales, pero Real Madrid se defendió, contragolpeó, atacó y al final terminó 1-1. Con esto clasifica también el equipo español de Real Madrid. Y atención, el próximo martes, la próxima semana, Barcelona jugará de local frente a Napoli. Barcelona empató 1-1 en el partido de ida y este martes necesita ganar. Napoli también seguramente tratará de ir a sorprender. Cualquiera que los dos equipos gane ese partido clasifica. Si hay un empate, irán a los penales. Mientras que el otro partido del martes 12 es Arsenal de Inglaterra frente a Porto. Porto le gana 1-0, Arsenal necesita ganar por 2 o más goles de diferencia. Y el miércoles serán los 2 últimos partidos de la Champions, partidos de vuelta de octavos. Borussia Dortmund en Alemania jugará de local frente al PSV Eindhoven de Holanda. Estos equipos empataron el partido de ida y el día miércoles cualquiera de los dos que logre ganar clasificará. Si hay empate, habrá penales. Mientras que Atlético de Madrid jugará de local este miércoles 13 frente al Inter, allá en España. Atlético de Madrid necesita ganar por 2 o más goles de diferencia, porque perdió 1-0 con Inter de Italia y será un partidazo el día miércoles. Una vez que terminen los partidos del martes y miércoles, conoceremos a los 8 mejores equipos. Los 4 ya están clasificados: Bayern, Real Madrid, PSG y Manchester City. Falta saber si será Barcelona o Napoli, Arsenal o Porto,
Borussia o PSV o Atlético de Madrid o Inter. De estos equipos saldrán 4 más y los 8 estarán atentos al sorteo. Se va a realizar un sorteo para ver quiénes se enfrentan en cuartos de final. Podría ser cualquiera, incluso equipos del mismo país, si es que clasifican del mismo país. Estaremos atentos. En lo que es Copa Libertadores, recordemos que el día martes comenzó los partidos de ida para ingresar a la fase de grupos. Nacional de Paraguay perdió de local frente a Palestino de Chile 2-0. Mientras que ayer el Sporting Trinidense de Paraguay empató con Colo-Colo 1-1. Y Botafogo ayer le ganó 2-1 al Bragantino. Son los partidos de ida de Copa Libertadores. Mientras que hoy, 7:30 de la noche allá en Bolivia, en la ciudad del Alto, Always Ready jugará frente a Nacional. Always Ready de todas maneras favorito de local, jugando en la altura de más de casi 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente al equipo de Nacional de Uruguay, que es un equipo del llano. Veremos en la noche este partido y mañana estaremos informando cómo terminó y la próxima semana saldrán los 4 mejores equipos de la Copa Libertadores que estarán atentos para el sorteo del día 18. El 18 de este mes se conocerá a los integrantes de cada uno de los 8 grupos, donde Universitario y Alianza también conocerán con quienes se estarán enfrentando en la fase de grupos a partir del mes de abril. En lo que es la Copa Sudamericana, campeonato también que está en su fase previa antes de ir a la fase de grupos, el día martes el Deportivo Garcilaso jugó en Cusco frente a ADT. El partido fue bastante intenso, ambos querían ganar, pero no lograban anotar el gol. Al final terminó 0-0, fueron a los penales. En los penales el equipo de Garcilaso tuvo mejor efectividad, también Penny estuvo atento para evitar el gol y clasifica Deportivo Garcilaso a la fase de grupos, que también el día 18 conocerá con quienes estarán en el grupo respectivo, mientras que ADT quedó eliminado. La parte importante de esta clasificación es también la parte económica. Son más o menos $900,000 que recibirá Deportivo Garcilaso. Y atención, hoy, allá en Trujillo, se va a jugar el partido también por la Copa Sudamericana, fase previa antes de ir a la fase de grupos, entre Vallejo, que jugará de local a las 7:30, frente a Sport Huancayo. Vallejo frente a Sport Huancayo hoy, 7:30 de la noche. Creo que va a ser un partido bastante parejo. Recordemos que ya en la Liga 1 se enfrentaron estos dos equipos y empataron. Empataron 1-1, pero este partido ya es un partido más importante por el incentivo económico y seguir participando en la Copa Sudamericana. El equipo que gane este partido jugará la fase de grupos, tendrá todavía 6 partidos más para seguir recaudando por el tema de la taquilla, y si clasifica a una instancia mayor, habrá mayores incentivos económicos que da la Conmebol. Así que veremos qué pasa hoy, donde Pablo Guerrero también podría arrancar. Estaremos atentos a la transmisión televisiva y mañana estaremos comentando. O en la noche nuestro programa nocturno, a las 10 ya sabremos el resultado y estaremos dando la información respectiva. En lo que es la selección, siendo ya las 8 de la mañana, con 24 minutos en lo que es la selección, ayer se confirmó que la convocatoria o la lista de los jugadores convocados por Jorge Fossati para los 2 partidos que se vienen frente a Nicaragua y frente a República Dominicana saldrá el lunes. Este lunes 11, en una conferencia, Jorge Fossati dará a conocer las 2 listas, la lista de los jugadores del campeonato local y de los jugadores que están en el fútbol internacional. Hay gran expectativa para ver quiénes serán los convocados. Es la primera convocatoria que hará Fossati y también serán sus 2 primeros partidos como nuevo director técnico de la selección. Esperaremos el lunes para ver cuáles serán las novedades. En lo que es el fútbol profesional de la Liga 1, antes diría con este tema vamos a algunos comentarios. Vamos con André, ya que muchas personas están participando en nuestro programa. A ver si tenemos algunos comentarios. Vamos a ver mientras, reiterar que en lo que es la Liga 1, hoy comenzará la fecha número 7. Hoy hay un solo partido. A las 3 de la tarde jugará Cusco Fútbol Club en Cusco frente a Alianza Atlético de Sullana, donde el equipo de Cusco, después de su empate frente a Vallejo en el partido que se jugó la semana pasada, se va con todo. Creo que es favorito el equipo cusqueño para sumar 3 puntos porque tiene 8. Si gana Cusco hará 11. Si gana Alianza Atlético, también no podemos descartar, hará 10. Si empatan, cada uno sumará un punto. Cusco quedaría con 9, Alianza Atlético con 8. Mientras que mañana viernes, 2 partidos. Mañana viernes hay 2 partidos a las 3 de la tarde, duelo de los equipos de la misma región, en este caso de Cajamarca. En Cajabamba mañana UTC jugará de local frente a Comerciantes Unidos. Veremos cómo están estos 2 equipos. Creo que es un partido parejo, está para cualquiera.
sabremos mañana a las 3 de la tarde. Y el partido que mañana se juega en Cusco sí ha generado muchísima expectativa porque juega el puntero frente a uno de los coleros, que es Garcilaso. En Cusco a las 8 de la noche el día de mañana, Garcilaso jugará de local frente a Universitario. Garcilaso intentará sumar su segundo triunfo en este campeonato y también después de este envión anímico de su clasificación en la Copa Sudamericana frente a Universitario. Universitario también va a ir con todo para sumar puntos. Todos sabemos que jugar en Cusco es difícil. Cristal ya logró un empate con Cinciano. La U también tratará de empatar o de repente ganar. Y Garcilaso saldrá con todo. También hay mucha hinchada de Universitario que estará en el estadio. Y también los hinchas de Garcilaso. Será un partido interesante mañana 8 de la noche. Mañana viernes. Mientras que los otros partidos se jugarán el sábado. Vamos al día sábado, que se completarán los partidos de la fecha número 7. El sábado en Sullana, 1:15, jugará Atlético Grau frente a Cinciano. En Arequipa, el mismo sábado, 3 de la tarde con 30, Melgar, de Arequipa, que sigue con Marco Valencia. Todavía no hay información quién será el nuevo entrenador, frente a ADT, 3:30 el sábado. Luego, en Trujillo, el partido que estaremos atentos. Atención, el partido en Trujillo a las 4 de la tarde jugará Carlos Amanucci de local frente a los Chancas. Este partido será televisado por Gol Perú. No va por Liga 1 Max, porque Manucci tiene convenio para transmitir sus partidos cuando juega de local con con Gol Perú de Movistar TV. Así que veremos en ese canal. Y para las personas que tienen cable sistemas en Andahuaylas, esto sale por el canal 72. Así que será a las 4 de la tarde. Y el árbitro de este partido será Pablo López, el partido entre Manucci con los Chancas. Y el partidazo que se viene también el sábado en horas de la noche, en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional a las 8 de la noche jugará Alianza de local frente a Sporting Cristal. Recordemos que el equipo de Cristal en la tabla tiene 16 puntos, mientras que Alianza tiene 12. Alianza saldrá con todo para acercarse a Cristal. Cristal también intentará mantenerse en la punta. Además, ya Cristal conocerá lo que pasó con Universitario el viernes. Ya sabrá lo que pasó con Universitario y será un partidazo. El estadio debe estar al 100% lleno. Ya parece que se han vendido como más de 35.000 entradas y falta todavía hasta el sábado 2 días. Estamos jueves. Alianza posiblemente ya ponga en lista a Cristian Neira y a Carlos Zambrano. Todavía no sabe si arrancará. Podía jugar algunos minutos porque Zambrano recién se ha incorporado a los trabajos en conjunto, en equipo con Alianza hace algunos días. Y también el arquero Sarabia fue expulsado. Tendrá que estar el otro arquero juvenil, Cruz. Ángel Cruz en este partido frente al equipo de Sporting Cristal. Y el domingo se jugarán 2 partidos para terminar la fecha número 10. A las 3 de la tarde en Huancayo, Sport Huancayo frente a Comercio. Huancayo ya viendo cómo le va hoy en la noche jugar este partido. Y Boys, que perdió en la fecha anterior frente a los Chancas 2-0, jugará frente a Vallejo. 3 de la tarde el día domingo en el Callao. Y también rápidamente vamos con la programación de la fecha 8. La fecha 8 que se jugará a partir del martes 12. 8:30 en Lima, Universitario jugará frente a Cusco Fotoclub. El martes 13 en Cusco, 6:30 Cinciano frente a Alianza. Alianza viajará el próximo martes para jugar en Cusco frente a Cinciano. Luego en el Estadio Nacional el miércoles 13, 9 de la noche jugará Cristal frente a Melgar. Buen partido. Jueves 14 en Sullana, 1:30 Alianza Atlético frente a Vallejo. En Cajabamba, 3:45 el jueves, Comerciantes Unidos frente a Sport Huancayo. En Trujillo, 7 de la noche, jueves 14, Manucci frente a Sport Boys. El viernes 15, recordemos que hay 2 partidos programados. En Tarapoto, a la 1:15 jugará Unión Comercio frente a Deportivo Garcilaso. Unión Comercio frente a Garcilaso, 1:15 el viernes. Y también está programado el partido en el Estadio Los Chancas, acá en Andahuaylas, 3:30 Los Chancas frente a Atlético Grado de Piura. Pero, en relación a este partido, la dirigencia de Los Chancas, por falta de seguridad, por falta de garantías que da la Policía Nacional, este partido va a ser postergado. Va a ser postergado o reprogramado. La palabra sería reprogramado, posiblemente para el domingo 17. Y si no es el domingo 17, la otra opción, menos probable es que sea el día sábado, más temprano, 12:30 o máximo 12:45. Porque el sábado está programado el partido en Tarma a las 3 de la tarde, donde ADT jugará de local frente a UTC. Así que esperaremos el día de hoy. Nos indican que hay a las 11 de la mañana una reunión entre la dirigencia de los Chancas con la federación que organiza este campeonato para
para poder ver qué día se juega. Hay todavía un margen de tiempo. Por el tema de seguridad ya vamos a explicar en los próximos minutos. Antes de ir a la pausa, siendo ya 8:31, reiterar el 11 ideal de la fecha número 6, donde hay 2 jugadores de los Chancas. En este 11 ideal de la fecha número 6, que fueron los siguientes jugadores. Mejor arquero, Diego Campos de Comerciantes Unidos. Mejor marcador derecho, Denilson Vargas de Unión Comercio. Back central, John Narváez de ADT. Y José Luján, jugador de los Chancas, ha sido también considerado en el equipo ideal. Y el marcador izquierdo, Axel Chávez, jugador también de los Chancas. Así que José Luján y Axel Chávez están en el equipo ideal de la fecha 6. En el medio campo ha sido considerado Martín Pérez Guedes de Universitario, Juan Colman de Cusco Fútbol Club, Edson Auber de ADT y Edison Flores de Universitario. Los delanteros, Adrián Fernández de Alianza Atlético de Ciana y el ecuatoriano Carlos Garcés de Cinciano también ha sido elegido en el 11 ideal de la fecha número 6. Bien amigos, son 8:32, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos ya a hablar de lleno del partido que tienen los Chancas frente a Manucci este sábado. Reiterando que el equipo de los Chancas entrenará hoy a las 9 en Talavera y en la noche está viajando rumbo a Ayacucho para mañana estar ya en Lima y luego en Trujillo y esperar el partido del día sábado. Vamos a la pausa con Juan Carlos mientras vamos dando lectura a nuestros seguidores acá en Frecuencia Deportiva. Adelante Juan Carlos en Radio Andahuaylas. Vamos André con algunos comentarios, a ver si nos apoyas. Sí, Willy Alja Maldonado dice, ¿y el aeropuerto qué novedades? Sobre el aeropuerto, lamentablemente, todos los días no tenemos ninguna información. El gobierno regional no dice nada, tampoco las otras autoridades. El alcalde provincial en algunas oportunidades todavía comunicaba o enviaba algunos mensajes indicando que estaba invocando a las comunidades para que se puedan reunir, para poder ver este tema del terreno, etcétera. Pero como se viene la próxima semana el tema del Puglia, y seguramente todos están en ese afán de los ensayos, de la preparación, de las coordinaciones. Veremos qué pasa. Creo que esta semana ya no va a haber nada porque estamos jueves, mañana es viernes. La próxima se viene el Puglia y esperaremos ya la siguiente semana para ver si hay alguna novedad. Mientras tanto, el equipo de los Chancas tiene que seguir gastando un fuerte dinero, muchos dólares, en este tema del avión charter. Milton Ceballos dice, la U lo gana. Se refiere a su partido, es lo más probable. Mañana. Alex Pérez, profe, ¿por qué el partido de Sudamericana entre Garcilaso y ADT se jugó a un solo partido y en Cusco? Así está determinado por los organizadores, en este caso la Conmebol, ha definido que cuando son equipos del mismo país, en un solo partido, por sorteo. Por eso también hoy juega Vallejo con Huancayo en un solo partido, no hay revancha. Así que sí o sí, en un solo partido para que salga el clasificado. Una vez que estén en la fase de grupos, sí jugarán ya partidos ida y vuelta, porque serán 4 equipos. Son 6 partidos que juega, 3 de local, 3 de visita, y los 2 mejores avanzan a la siguiente fase. Además, en lo que es Copa Libertadores, los terceros que queden en su grupo pasan a la Copa Sudamericana. Es un campeonato que se combina, pero ya en la siguiente fase. Así es, somos más de 160 conectados en total. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de Facebook y de YouTube. Y ahora también nos van a encontrar en Instagram y TikTok como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y no se olviden también, para todas las personas que todavía no tienen su camiseta, Farmacia Cristo Rey sigue todavía teniendo camisetas originales, oficiales de los Chancas. A todas las personas que a partir de hoy empiecen a comprar sus camisetas en Farmacia Cristo Rey, estaremos sorteando entradas para el partido frente a Grau. Tendremos estos días y la próxima semana para que puedan participar. Personas que compren su camiseta, le daremos un número para que puedan participar en el sorteo, que será un sorteo simple, con balotas, y estaremos regalando antes del partido frente a Grau, que todavía no sabemos si se jugará el viernes o el domingo o el sábado, y estaremos, repetimos, sorteando solo a las personas que compren sus camisetas en Farmacia Cristo Rey. Así es, vamos a repasar la última alineación de Manucci. Vamos, antes que entremos ya con la comunicación en simultáneo con Radio Andahuaylas en 106.5 FM, vamos también nosotros solo encabezados con nuestros auspiciadores, gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668864, a Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868, también gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, gracias a los amigos de, en este caso, de Luminarias Eléctricas Briana, Luminarias Eléctricas Briana, Avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, muy cerca del Belén de Osma y Pardo. También gracias al doctor Omar Zulca, cualquier consulta al 947-35-1339.
gracias a los amigos de Puyos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. Ya estamos en vivo. De vuelta en la radio. Ya estamos en vivo con Radio Andahuayla, gracias a Juan Carlos. Ya estamos en vivo, siendo ya las 8 de la mañana. 8 de la mañana ya con 36 minutos. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, teléfono 983-740419. También gracias a todos nuestros oyentes que sigan compartiendo la transmisión. Ahora sí vamos a lo que será el partido de este sábado, donde el equipo de los Chancas jugará en la 7ª fecha frente al equipo de Carlos Amanucci. Partido que ha sido programado a las 4 de la tarde y el canal que transmitirá será Gol Perú, que está en Movistar TV. Para las personas que tienen este sistema de cable, lo podrán ver en cualquier parte. En Andahuaylas nos indican que en Cable Sistemas, en el canal 72 también emiten esta señal. Gol Perú no transmite Liga 1 Max, así que este partido veremos a través de Gol Perú 4 de la tarde. El equipo de los Chancas hoy hará su entrenamiento a las 9 de la mañana. En breve ya deben estar alistándose para ir al estadio. El clima sigue todavía un poco lluvioso y las lluvias ya no son tan fuertes, intensas, pero sigue lloviendo en forma, digamos, lenta, pero permanente, casi toda la noche. Así que hoy hace su trabajo el equipo de los Chancas. Luego de los entrenamientos, en este caso la jefa de prensa del equipo ha invitado a todos los colegas para que puedan ir a partir de las 10:30, más o menos cuando esté por terminar los entrenamientos, para hacer notas, entrevistas. 10:30 vamos a intentar asistir, ojalá que podamos tener tiempo para poder pasar en horas de la noche o en vivo. Hoy a las 10:30, antes del viaje del equipo que saldrá en la noche. El equipo debe estar partiendo como siempre 11, 11:30, máximo 12 de la noche, el día de hoy hasta Ayacucho, vía terrestre. Hoy, después de los entrenamientos, también el profesor Juan Carlos Basalar estará dando la lista de los 20 viajeros, porque son 20 jugadores que viajan. Antes eran 18, ahora son 20. Los 20 que viajarán, y el día de mañana, en el primer vuelo desde Ayacucho, viajarán a Lima. En Lima deben estar esperando la conexión para el otro vuelo que los llevará desde Lima hasta Trujillo, que también debe ser menos de una hora, para llegar antes del mediodía ya a Trujillo, poder instalarse en el hotel respectivo, esperar y concentrados para el partido del día sábado. En cuanto a la hinchada, hay que recordar que se están organizando. En Lima ya tienen muchas personas que han pagado sus 70 soles para poder viajar vía terrestre en la empresa Ronco Perú, pagando 70 soles, viajar desde Lima a Trujillo y de vuelta. Los lleva a Trujillo, termina el partido, y seguramente tendrán una hora ya de salida. El sábado en la noche deben estar partiendo rumbo a Lima. Y hay mucho entusiasmo, eso es lo importante, que el equipo de los Chancas ha generado este movimiento, este fenómeno, los Chancas no solo en Andahuaylas, sino a nivel nacional. Ya se vio en el partido frente a Cristal, donde tuvimos una asistencia, se calcula más o menos entre 3.000 a 4.000 espectadores. En Trujillo no sabemos cuántos, pero va a haber por lo menos, calculo, unos 150 a 200, porque también hay muchos residentes apurimeños, andavorinos allá en Trujillo, que esperemos que estén organizados y están atentos para ver a qué tribuna deben sacar las entradas. Ya ayer conversábamos en horas de la noche con Rudy Huiza, quien nos indicaba que la dirigencia de Manucci habría indicado de que la hinchada del equipo visitante debe estar en Occidente. Pero Occidente, si no me equivoco, está a 25 soles y van a ver dónde sacar las entradas. Se van a poner de acuerdo también con la otra barra, que es Sentimiento Chanca, que también está haciendo, se está organizando, haciendo sus invitaciones en su grupo. También irán con la misma empresa, con Ronco Perú. En horas de la noche, el día de hoy ya se sabrá cuántos hinchas han pagado su pasaje o han comprado sus pasajes para el partido del sábado, y ya la empresa estará designando los buses. Si faltan pasajeros o todavía tienen libres asientos, seguramente estarán invitando para que puedan asistir mayores personas. Vamos con algunos comentarios para seguir tocando el tema del partido del día sábado, donde recordemos que el árbitro será el señor Pablo López. Vamos, André. Nilton Vera Altamirano nos dice: saludos a los hombres de prensa deportiva Andahuaylas para el mundo. Lo mejor de esta parte del sur, André y Milciades Vargas. Un saludo para Nilton Vera, que nos saluda desde Italia. Un fuerte abrazo para Nilton y muchos éxitos y bendiciones a su familia. Juan Paolo Díaz, profe, buenos días. ¿Y ya votaron a Cox y a Rengifo? ¿Qué se sabe? Él parece que está afirmando, no tenemos una información concreta. Cualquier comunicación del equipo siempre lo hacen a través de sus páginas oficiales en redes sociales, pero en la última conferencia, Juan Carlos Basalar, cuando le preguntaron de Cox, él dijo que él no estuvo en la lista de los 20, pero sigue en el equipo.
sigue entrenando, sigue trabajando. Ese tema ya es un tema de la dirigencia, que si es que se ponen de acuerdo pueden rescindir el contrato. Pero también hay unos términos económicos, cuando si tiene un contrato vigente, si se rompe en forma, digamos, antes de que concluya el plazo, hay unas penalidades, que eso ya se ve en el parte del área legal. Así es. ¿Qué más? Atay Huarcaya nos dice: nos vamos a Trujillo, esperamos un buen resultado, si no, sufriremos. Sí, ahí todos los hinchas que están en Lima ya están preparándose para poder viajar el día de mañana, viernes. La salida han programado 10:30. 10:30 de la noche deben estar partiendo del terminal de Ronco Perú, que está en la avenida Iquitos, muy cerca a la Plaza Manco Cápac, para que puedan partir 10:30, más o menos son 8 horas. Deben estar llegando 6:30, 7 de la mañana. El día sábado. El día sábado ya deben estar en la mañana. Tienen toda la mañana para poder conocer a algunas personas si no conocen la parte de la ciudad de Trujillo y asistir al estadio. Si el partido es a las 4, posiblemente desde las 12, 1 de la tarde ya debe estar ya aperturado el estadio. También ayer nos indicaba, que también hemos visto en la página respectiva, de que las mujeres y niños no pagan para asistir a este partido. La intención de la dirigencia Manucci es de que asista mayor cantidad de personas para que aliente a su equipo. Imagínense, si el estadio tiene 25.000, hemos revisado, la capacidad del estadio Mansichi es 25.000. Hoy se va a utilizar, la cancha no está en perfectas condiciones, porque se está jugando partidos muy seguidos, porque son 2 equipos. O sea, prácticamente cada semana el otro equipo sale, el otro equipo se queda, y hoy se jugará por la Copa Sudamericana. Hoy que estamos ya jueves, en 2 días se juega otro partido. Y la cancha no está en buenas condiciones, eso podría ser también un factor que en algo podría perjudicar el desarrollo del compromiso. Vamos ya a la última alineación del equipo de Manucci, que presentó en el partido que jugó frente a Cienciano. El profesor Franco Navarro, que fue contratado para esta temporada. Recordemos que Franco Navarro el año pasado hizo muy buena campaña con ADT, que lo clasificó hasta la Copa Sudamericana. Y la dirigencia de Manucci lo contrató para esta temporada, pero Manucci no empezó bien. Ojo que hasta el momento, en las 6 primeras fechas, el equipo de Manucci solo tiene 2 puntos, 2 empates. Y el último empate fue precisamente en Cusco frente a Cienciano. La alineación que puso fue el siguiente. En el arco, Manuel Heredia. Este arquero es veterano, tiene ya más de 40 años. Luego, Gonzalo Rizzo en la defensa. Emilio Sabá. Pablo Míguez, el jugador que estuvo en Alianza hasta la temporada anterior. Y Alexis Cosío, que también ha jugado en varios equipos. En el mediocampo, Matías Yontop, Cristian Velarde, Ángel Benítez, Ricardo Cortés y José Cortés. Adelante, como único delantero, Matías Zúcar, que ya viene trabajando en este equipo ya varios años. Director técnico Franco Navarro. Durante el partido ingresaron Johnny Vidales, jugador también bastante rápido, jugador iqueño, de padres iqueños de Juan Vidales, Nicolás Albarracín, Joel Herrera, Paolo Hurtado, el Caballito Hurtado, y Alexander Zúcar, fueron los que ingresaron. Estuvieron en la lista, en el partido allá en Cusco, Junior Barbieri, el arquero, José Caballero, Matías Cortave y Gustavo Viera. Esos fueron los jugadores que utilizó Franco Navarro en el partido frente a Cienciano. Hoy en horas de la noche tendremos contacto telefónico con los colegas de la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos, cuya sede central es Trujillo, donde estaremos conversando para ver cómo se está preparando el equipo para este partido del día sábado. Ellos saldrán seguramente con todo para sumar puntos, porque de local hasta el momento no han ganado ningún partido. Recibió goleada de la U y goleada de Cristal. Incluso Comerciantes también le ganó. Y el equipo de los Chancas va a ir a tratar de sumar puntos, pero sin confiarse. Hay que tomarlo con mucha calma. El profesor Bacelar, con la experiencia que tiene, seguramente ya tiene claro cómo jugar este partido. En cuanto al equipo de los Chancas, que debe estar arrancando, debe ser muy parecido al partido frente a Boys. Es decir, con Daniel Ferreira en el arco. En la derecha, por derecha, marcador derecho, Marlon Ruiz Díaz, que es trujillano, él conoce esa cancha. Luego de back centrales debe estar Kevin Becerra y José Luján, que prácticamente ya se está ganando el titularato. Y por izquierda, Axel Chávez. Estos 2 jugadores, tanto Luján como Chávez, recordemos que han sido considerados en el 11 ideal de la fecha 6. En el medio campo debe estar Rudy Palomino, la función de contención, acompañado de Diego Carabaño, que jugó mejor el partido con Boys, y en una buena cancha creo que Carabaño va a hacer un buen partido. Él es, recordemos, guaralino de nacimiento, conoce lo que es digamos, el llano, la costa, y no va a tener ningún problema de jugar su fútbol el día sábado.
Luego estará por izquierda Abel Casquete. Por derecha, el mejor jugador que tenemos, Carlos López, el colombiano. Y la duda sería si arranca Oshiro Takeuchi o José Manzaneda. Personalmente pienso que debe jugar Manzaneda, que es un jugador encarador, siempre va hacia adelante. No es tan veloz, pero sí tiene mucha técnica para poder cuidar la pelota y atacar, generar peligro. Y adelante también la duda sería si arranca Alan Murialdo o de repente Ángel Ledesma, que ha mejorado en los últimos partidos. Recordemos que Ledesma ya tiene 2 goles y jugando pocos minutos, mientras que Alan Murialdo solo tiene un gol. El gol que le hizo de cabeza a Comerciantes Unidos allá en Cajabamba. Así que más o menos ese es el equipo que está armando el profesor Bacelar, que hoy en los entrenamientos que comenzarán en unos minutos en Talavera ya debe estar definiendo quiénes son los 11 titulares y también quiénes son los que viajan. Para cualquier cambio deben estar atentos. Además Robles debe estar atento también si no juega Takeuchi, Ledesma, también de repente Joe Martínez de repente también juega, ya lo usaron, Gamarra también podría ingresar, y Pedro García. En cuanto a los nuevos, todavía no está confirmado si ya tienen su carnet de cancha. Lo que faltaría sería de los 2 jugadores, tanto de Cristian Adrián Mejía y de Gonzalo Sánchez, que la dirigencia vamos a preguntar para la noche si ya están habilitados y también si es que viajan. Si estos 2 jugadores están en la lista de viajeros, ya prácticamente están habilitados, porque no tendría sentido de viajar sin tener para la autorización para jugar, el carnet respectivo. Así que estaremos a la expectativa. Vamos con más comentarios para luego ya a tocar el tema. Vamos a dar lectura también al comunicado que dio la barra Guerreros Chancas y también Sentimiento Chanca. Milton Ceballos dice, Franco Navarro es para equipos de altura, en equipos de llano no pasa nada. Mijael Chipana dice, mucho cuidado con Matías Yontop y con Zúcar. Tino Torres, ¿qué información tienen de los jugadores que llegaron? Dice, bueno, ya se comentó. Orlando Inca, queremos información de los jugadores que llegaron. Ya los comentamos en un programa pasado, quiénes son, sus números. De lo más resaltante es el delantero. Así es, en el caso de Gonzalo Sánchez, jugador que estuvo el año pasado en Ayacucho Fútbol Club. Y que tuvo bastantes minutos, ¿no? Bastantes minutos. Jugó casi todos los partidos. Anotó, me parece, 6, 8 goles. 6 goles. 6 goles, creo. 6 goles, correcto. Y tiene 23 años. Es un jugador con proyección. Además, un delantero que tenga condiciones, pero si está en un equipo que no llega, que no genera ocasiones, no puede hacer muchos goles. No es lo mismo que juegue en un equipo que tenga mayor fuerza ofensiva, un equipo más compacto. Y ojo que Ayacucho estuvo casi en los últimos lugares en el tema de la Liga 2. Y este jugador ha sido formado en Alianza. Eso creo que también le da tiene formación. Y eso podía hacer que se adapte rápidamente. Vamos a dar el comunicado que se publicó hace 2 días, si no me equivoco, de Sentimiento Chanca, que es el otro grupo organizado de barra que apoya al equipo de los Chancas, que también viajarán a Trujillo. Vamos a dar lectura a este comunicado. Barra oficial Sentimiento Chancas. Muy buenas tardes a todos los miembros de este hermoso grupo de hermanos y hermanas de Sentimiento Chanca. Esperamos que estén con todas las vibras positivas después del triunfo del domingo. La casa se respeta. En esta ocasión, para informarles las siguientes conclusiones para el viaje a la ciudad de Trujillo, tal como se quedó el día de ayer en el local de la Avenida Canadá, donde pudimos observar el gran triunfo de nuestro equipo Los Chancas. Esta barra se juntó en un local en la Avenida Canadá en Lima para ver el partido del domingo y estuvieron haciendo también la barra respectiva. Los acuerdos fueron los siguientes. Primero, los pasajes de ida y vuelta a la ciudad de Trujillo, Lima, viceversa, en la empresa Ronco Perú será 70 soles. La empresa nos llevará hasta la puerta del estadio y luego recojo del mismo estadio. 2. El costo de la entrada está entre 15 y 25 soles. Ojo, las entradas son de 15 a 25 soles dependiendo de la tribuna. 3. Las personas que van a viajar enviar nombres y apellidos completos tal como está en su DNI, su número de DNI, etc. Si son miembros de una sola familia, cada uno de los miembros deben enviar exactamente los mismos datos para la compra de los pasajes. 6. Tiempo máximo para el depósito de los 70 soles será hasta el día miércoles, es decir, hasta el día de ayer. 7. Personas a las que deben depositar, a las siguientes personas: a Lunasco Velázquez, Lunasco Velázquez Marcos, presidente, YAPE número 940 51 34 29. Al vicepresidente Luis César Guillén Díaz, número YAPE 967 000 0754. Y también a nombre del secretario, al señor Amadeo Lago Serna, Hipólito Amadeo Lago Serna, número YAPE
933-285-741. En horas de la noche vamos a contactarnos con los coordinadores de esta barra, con el presidente Marcos Lunasco, para ver qué nos dice, cómo está la cantidad de personas que ya depositaron el costo del pasaje, cuántas personas más o menos son, si van a ir en uno, en dos buses, y también coordinar con la otra barra que es los Guerreros Chancas. ¿Para qué? Para que puedan viajar juntos, estar juntos en todo momento y alentar también en un solo sector este partidazo que será importante para el equipo de los Chancas, tratar de sumar puntos. Si el equipo de los Chancas logra por lo menos un empate, va a ser un buen resultado. Ganar sería inmejorable, pero también el equipo juega, el otro equipo también tiene las mismas aspiraciones de mejorar en la tabla, porque solo tiene 2 puntos, y la hinchada. Si la barra andahuelina, la barra de los Chancas, Apulimeña, está organizada por lo menos con unos 200 personas y estén alentando permanentemente, creo que va a ser importante. La barra de Manucci no sabemos cuántos serán y cuántos asistirán también el público en general. Eso lo veremos el día sábado a partir de las más o menos 3:30, que debe estar la antesala en Gol Perú, y veremos qué tal asistencia se verá el día sábado. Vamos con más comentarios para tocar el tema también del partido de la siguiente fecha, que es la fecha número 8. Alberto Vinces nos dice, vamos Chancas, ganamos a Manucci, le está yendo mal en la Liga 1, vamos a Andahuaylas. Y se pregunta, ¿cómo va el drenaje del estadio? ¿Llegaron las maquetas para hacer las tribunas? Lamentablemente no hay nada sobre ese tema. La gerencia subregional, que anunció hace como 2 semanas, juntamente con el gobierno regional, que ya se iba a hacer la inversión en el estadio Los Chancas, con las fotografías que hemos visto ya tanto del presidente de la federación, con el presidente del club, etcétera, pero no hay. Lo correcto sería, creo que en cualquier tipo de una obra de esta envergadura, presentar el expediente en una conferencia con todos los detalles, los plazos, el costo, el presupuesto, cómo más o menos va a ser el diseño y la maqueta respectiva, porque la maqueta refleja lo que va a ser cuando se termine. Sabemos que este tema del estadio va a ser en etapas. La primera etapa va a ser la tribuna sur, que debe ser como se ofreció el año pasado, que se construye este año. Se dijo claramente cuando pasen las lluvias, pero no estamos seguros si es que estará en el presupuesto de este año del gobierno regional la ejecución, la construcción de la tribuna sur, que debe ser urgente, porque todos sabemos que el estadio tiene poca capacidad y al tener poca capacidad los costos de las entradas es mayor. Si tendría por lo menos para 15.000 espectadores, el costo bajaría en un buen porcentaje y mucha gente ya no se estaría yendo al cerro. Hay muchas personas que se van al cerro de repente porque no tienen los recursos necesarios, pero también hay muchas personas que sí pueden pagar una entrada. Así que ese es otro tema. Ahora sí vamos ya a lo que es el partido que está programado para el día viernes 15, en la fecha número 8, en el Estadio Los Chancas a las 3:30. Pero como parece que la dirigencia no se percató o no tomó en cuenta que ese día se va a realizar el Pucllay en sí, el concurso del Pucllay después de mucho tiempo, desde el año 2019 que no se realiza. Y coincide con este tema y la policía no podrá dar las garantías a 2 espectáculos donde hay asistencia masiva. Al estadio más o menos ingresan entre 8.000 y 9.000 personas. Y en el Pucllay también no sabemos cuántas personas habrá, también habrá una muy buena cantidad. Y es imposible que la cantidad de la Policía Nacional pueda cubrir en simultáneo ambos eventos. Además, siendo los 2 eventos cercanos, porque el Pucllay se va a realizar en toda la Avenida del Ejército, cerca de lo que se realiza la Feria Dominical, y el estadio colinda con la feria. Así que esto va a tener que reprogramarse y la dirigencia ya presentó el día lunes esta solicitud para que este partido se corra para el día domingo. Lo ideal sería que sea el día domingo, porque el día sábado ya hay programado un partido en Tarma, donde el equipo de ADT jugará a las 3 de la tarde frente a UTC. Así que el sábado no podía ser. Podría ser el sábado, pero más temprano, podría ser 12:30 o 12:45, porque de partido a partido, la empresa televisora, que es en este caso la Liga 1 Max, tiene un margen más o menos de 2 horas 15. Por decir, el viernes que se programó en Tarapoto es 1:15 y el partido en Los Chancas está programado para 3:30, 2 horas 15 más. Si el partido se programaría para el sábado, tendría que ser 12:30 o 12:45. Creo que la fecha ideal, donde no hay ningún partido, no se sobrepone en la programación, sería para el día domingo 17. 3 de la tarde, como siempre, en el Estadio de Los Chancas, y se juegue sin problemas. Y esto también convendría a los intereses del equipo Los Chancas, porque al ser un día domingo habría mayor asistencia, muchísimas personas descansan, el día domingo no trabajan, no estudian, y mucha gente también viene de las zonas de los distritos.
Así que estaremos atentos hoy a las 11 de la mañana, es la reunión definitiva para saber si es que para cuándo se reprograma. El día viernes es imposible que se juegue porque si la policía no da las garantías, ¿quién asume la seguridad? Porque recordemos, son por lo menos 200 policías o más. Hay policías en las inmediaciones del estadio que están haciendo su trabajo para que la gente ingrese en forma ordenada en las colas, en la puerta también revisan. Recordemos que la policía revisa a todos, si no lleva correa, si no lleva algún objeto que podía lanzar algún proyectil, botellas, frutas, etcétera. Y también hay otros policías dentro del estadio que están cuidando las tribunas, donde si hay una barra del equipo visitante también hay un cerco. Son por lo menos 15, 20 policías. Y otros policías que están dentro de la cancha, es decir, dentro de la malla olímpica, para dar la garantía respectiva al árbitro, a los jugadores, a los dirigentes, etcétera. Así que ese tema se va a definir, repetimos, en las próximas horas. A las 11 es la reunión, más o menos al mediodía debemos conocer cuándo se juega este partido frente al equipo de Atlético Grau. Después de este partido, ojo, que se viene también el otro partidazo en Lima, sobre todo por el apoyo de la hinchada. En la fecha número 9, que posiblemente se juegue el domingo 24 o sábado 23 en Lima frente a Alianza. Debe ser en el Estadio Nacional porque el Estadio de Alianza sigue suspendido, sigue sancionado y en ese momento ya las dos barras también harán su trabajo y mucha gente que todavía está en Lima de repente va a apoyar. Algunos viajarán desde acá y algunos que están cerca a Lima. Vamos con algunos últimos comentarios, siendo ya 8:57. Adelante, André. Hilder Vega nos dice que se postergue el PUC, pero el partido no. Es imposible. Jaime Román, saludos desde Andarapa. Buena información, sigan adelante con la bendición de nuestro Señor. Gracias. Aidecita dice, mejor que se juegue el lunes. Alberto Vinces. El lunes no tiene sentido. El domingo. ¿El lunes para qué si el domingo está libre? Tal cual. Bueno, esos son los saludos. Los saludos vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores para ya ir cerrando. Bien, amigos, estamos ya en la parte final, agradeciendo como siempre apoyos a la brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, teléfono 955-76-7606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3 a una cuadra del hospital, teléfono 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a nuestros amigos de Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Tortas Rodas, avenida Martínez 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero, venta de motos TVC King, lineales, Songlink, Womber, servicio técnico y repuestos originales en Bayaj, TVC y otras marcas. Mecánica de Motos Romero, avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946-887, Mecánica de Motos Romero. También gracias al doctor Omar Zulca, cualquier comunicación al teléfono 947-35-1339. Y también a Luminarias Eléctricas Briana, avenida Perú 680, frente a la mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, a Ferretería Gutiérrez, en la avenida Andahuayla 140, teléfono 939-342868, a la mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. Y también recordar que las personas que compren sus camisetas originales de los Chancas en Farmacia Cristo Rey participarán en el sorteo que estaremos regalando entradas para el partido frente al Atlético Grau. Desde hoy día, a todas las personas que adquieran sus camisetas originales en Farmacia Cristo Rey a 109 soles, el precio oficial, estarán recibiendo un ticket, un número, y participar en el partido de entradas para el partido frente a Grau. Si el partido es el día domingo, el viernes estaremos sorteando. Si el partido es el viernes en la mañana estaremos sorteando. Así que invitamos a las personas que todavía no tienen sus camisetas y apoyar de todas maneras también en forma indirecta al equipo de los Chancas. Ya son 9 de la mañana en punto. Estamos llegando a la parte final, reiterando que el equipo en breves instantes ya debe estar comenzando los entrenamientos en Talavera. En el estadio de Talavera trabaja el equipo de los Chancas para luego en horas de la noche viajar vía terrestre en bus hasta Ayacucho. Luego viajar a Lima vía aérea, luego hasta Trujillo. El día de mañana viernes debe estar el equipo ya en Trujillo para concentrar para el partido del día sábado. El día de ayer también salió un comunicado de Sentimiento Chanca donde nos indican que se solidarizan con nuestra persona, pero creo que no hubo mucho problema en la conferencia donde el director técnico, el señor Gamboa de Boys, estuvo molesto, porque siempre un entrenador después de perder un partido siempre no está de buen humor, y estuvo un poco echando la culpa de que ellos viajaron muy temprano, que sus jugadores madrugaron, que es inhumano. Él dijo que era inhumano salir temprano, no dormir, y nosotros le aclaramos de que el equipo de los Chancas en todos sus partidos,
cuando juega de visita tiene que viajar 6-7 horas vía terrestre y en horas de la madrugada sin dormir bien. Nadie duerme bien en un viaje, en el bus. No es como dormir en tu habitación, en tu cama. Así que son cosas que pasaron y ya veremos qué sucede. Bien, amigos, ya se despide también André. En la noche estamos regresando con nuestro programa nocturno. Así es, nos vemos ya en la noche. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final y regresamos el día de hoy en horas de la noche a las 10, donde ya tendremos el resultado del partido entre Vallejo con Huancayo en lo que es Copa Sudamericana. Gracias, amigos, por vuestra sintonía. Buenos días, permiso, hasta las 10.